Hola, bienvenidos. Vamos a revisar la demanda. ¿Qué es la demanda? Diremos que corresponde a todas las distintas unidades de un bien que se está dispuesto a consumir a cada uno de los distintos precios. Tenemos el origen fijado para una gráfica con el eje del precio, su eje vertical, el eje horizontal dado para la cantidad y una pendiente negativa para la curva de demanda regular. Veamos la forma regular de la demanda. Observemos el comportamiento regular de una curva de demanda a partir de la gráfica donde tenemos el eje del precio, el eje de la cantidad y el origen. Así, por ejemplo, para una unidad de consumo de un bien cualquiera se está dispuesto a pagar 180 pesos. Por 2 unidades de consumo de este mismo bien cualquiera se está dispuesto a pagar 120 pesos. Por 3 unidades de consumo de este mismo bien se está dispuesto a pagar 50 pesos por unidad. Normalmente estas tres intersecciones entre la cantidad y el precio que se está dispuesto a pagar es lo que configura nuestra curva de demanda, que como pueden observar tiene pendiente negativa. A mayor precio se está dispuesto a adquirir una menor cantidad, mientras que a menor precio se está dispuesto a adquirir una mayor cantidad. Veamos algunas excepciones. Primero, la demanda con pendiente positiva, que está definida para lo que llamamos los bienes Giffen, que son aquellos que a medida que el precio de un bien aumenta se está dispuesto a adquirir una mayor cantidad. Aquí observamos que a un precio de 50 se está dispuesto a adquirir una unidad, a un precio de 120 se está dispuesto a adquirir 2 unidades y a un precio de 180 se está dispuesto a adquirir 3 unidades. De otra parte tenemos la demanda infinitamente inelástica. Como pueden ver, se trata de una recta paralela al eje del precio y que define que para una cantidad dada, en este caso 2 unidades de un bien X, se está dispuesto a pagar cualquier precio, ya sean 50 pesos, 120 pesos o 180 pesos. De otra parte tenemos la demanda infinitamente elástica, que más bien es un escenario teórico, no ha sido observado en la práctica y que significa que tenemos una curva de demanda dada por una línea recta paralela al eje de la cantidad y que denota que a un solo precio se está dispuesto a adquirir distintas cantidades de un bien. Así, si el precio sube una milésima, el consumo pasa a ser cero, mientras que si baja una milésima, el consumo será de infinitas unidades. Y finalmente la demanda unitaria, que viene dada por una hipérbole equilátera, donde el cambio proporcional o porcentual en el consumo es equivalente al cambio que se manifiesta o se registra en el precio. Veamos ahora el concepto de elasticidades. Vamos a entender la elasticidad como la medida de la sensibilidad de la cantidad demandada a uno de los determinantes de la demanda. ¿Cuáles son los determinantes de la demanda? Sabemos que la demanda está en función del precio del propio bien, P de X, el precio de otros bienes, P de Y, el ingreso y los gustos y preferencias. La elasticidad precio de la demanda es una medida del grado en que la cantidad demandada de un bien responde a una variación porcentual de su precio. Como pueden observar, matemáticamente la elasticidad precio se define como el cambio porcentual en el consumo de un bien X frente al cambio porcentual en el precio de un bien X. Por ejemplo, supongamos que aumenta un 10% el precio del helado, lo que hace descender la cantidad demandada en un 20%. ¿Cuál es la elasticidad precio de la demanda? Como lo revisábamos recién, matemáticamente hablando, el cambio porcentual en la cantidad demandada del bien es de menos 20%. El cambio porcentual en el precio es de 10%. Por lo tanto, menos 20 dividido por 10 nos da menos 2. Lo normal es que la variación porcentual de la cantidad demandada tenga signo contrario a la variación porcentual del precio. Esto definido de acuerdo a la ley de demanda. Entonces expresamos la elasticidad precio en valor absoluto, es decir, 2. ¿Cuáles son los valores de la elasticidad precio y a qué se refiere?
Cuando la elasticidad-precio es igual a 0, estamos en presencia de una demanda infinitamente inelástica. Cuando el valor de la elasticidad-precio está entre 0 y el valor absoluto de 1, estamos en presencia de una demanda inelástica. Cuando la elasticidad-precio es exactamente igual al valor absoluto de 1, estamos en presencia de una demanda unitaria. Cuando el valor de la elasticidad-precio está entre el valor absoluto de 1 y el valor absoluto de infinito, la demanda es elástica, mientras que si la elasticidad-precio es igual al valor absoluto de infinito, la demanda es infinitamente elástica. Acá no nos interesa cuál es el signo que acompaña al valor de la elasticidad-precio, sino básicamente si está entre 0 y 1 o si está entre 1 e infinito. Veamos ahora la elasticidad de ingreso de la demanda. La elasticidad de ingreso de la demanda se define como la medida del grado en que la cantidad demandada o consumo de un bien responde a una variación porcentual del ingreso. Así entonces tenemos que la elasticidad entre X y el ingreso va a ser igual al cambio porcentual en el consumo de X frente al cambio porcentual en el ingreso. ¿Qué permite determinar la elasticidad de ingreso? Pues el tipo de bien de que se trata. Cuando la elasticidad de ingreso es positiva, es decir, mayor que 0, se está en presencia de un bien superior o normal. Cuando la elasticidad de ingreso es negativa, es decir, menor que 0, se está en presencia de un bien inferior o ultra inferior. Y cuando la elasticidad de ingreso es igual a 0, se está en presencia de un bien neutro. Veamos ahora el caso de la elasticidad cruzada de la demanda. La elasticidad cruzada de la demanda es una medida del grado en que la cantidad demandada o consumo de un bien responde a una variación porcentual del precio de otro bien. Así entonces expresamos la elasticidad cruzada como el cambio porcentual en el consumo de un bien X frente al cambio porcentual en el precio de un bien Y. ¿Qué permite determinar la elasticidad cruzada? Nos permite determinar la relación que existe entre bienes. Cuando el valor de la elasticidad cruzada es un número positivo, es decir, mayor que 0, estamos en presencia de bienes sustitutos. Cuando el valor de la elasticidad cruzada es negativo, es decir, menor que 0, se está en presencia de bienes complementarios. Cuando la elasticidad cruzada es igual a 0, se está en presencia de bienes no relacionados. Veamos ahora la diferencia entre cambio en la cantidad demandada versus el cambio en la demanda. Un cambio en la cantidad demandada se refiere al desplazamiento a lo largo de la curva de demanda producto del cambio en el precio de un bien. Un cambio en la demanda se refiere a un desplazamiento o movimiento de la curva de demanda cuando varía cualquier otro factor distinto del precio del bien. Así, por ejemplo, veamos el cambio en la cantidad demandada. Supongamos que tenemos esta gráfica para un bien cualquiera que se están consumiendo 10 unidades a un precio de 1000. Cuando el precio disminuye a 600, la cantidad demandada aumenta a 30. Es decir, estamos aún en la misma curva de demanda y por lo tanto se produce un desplazamiento a lo largo de ella. A eso llamamos cambio en la cantidad demandada. Veamos ahora el cambio en la demanda. Partimos de la situación original en que tenemos un precio de 600 y la cantidad demandada es de 30 para un bien cualquiera. Supongamos que producto de alguna variable como el cambio en el precio de un sustituto se hizo más barato, significa una caída en la demanda del bien. Supongamos que se trata de un bien superior o normal y que bajó el ingreso y producto de eso cae la demanda. Podemos también pensar que se trata de un complementario de otro que producto de que aumentó el precio del complemento cae su demanda, o bien que se trata de un bien inferior y que producto de un aumento en el ingreso del consumidor cayó la demanda por el bien. Este desplazamiento o contracción de la demanda, que vemos hacia el origen, significa entonces que al mismo precio se va a estar dispuesto a consumir una menor cantidad. De otra parte, ¿qué ocurre cuando la demanda aumenta? El desplazamiento es hacia la derecha y eso significa que a un mismo precio se está dispuesto entonces a adquirir o consumir una mayor cantidad. Hasta aquí llega esta presentación.
Muchas gracias por su atención y espero que sea de su utilidad. Gracias.